Hola amigas y amigos que nos acompañan en un capítulo más de los temas nacionales en la agenda de las senadurías. El día de hoy tenemos el gusto de estar con el senador Héctor Vasconcelos, a quien le agradecemos su tiempo. Senador, gracias. Contrario, muchísimas gracias por su visita. Senador, por principio de cuentas, nos gustaría que nos hablara un poco de cuáles son los orígenes intelectuales, académicos, por supuesto profesionales, que han marcado su trayectoria. A ver, yo empecé mi trayectoria con estudios universitarios en ciencias políticas y relaciones internacionales, primero en la Universidad de Harvard, donde hice el equivalente de la licenciatura, luego en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, donde obtuve mi maestría en historia política, fue esa. Y finalmente hice estudios de doctorado en la Universidad de Oxford. Siempre mi intención fue participar en la vida pública de México, ayudar a favor de ciertas causas en las que yo he creído toda mi vida. Desde luego, la construcción de una auténtica democracia en México, lo que para mí es el problema esencial histórico de este país, que es la desigualdad terrible que hemos sufrido desde siempre, al menos desde los 5 siglos de la colonia española. Entonces, siempre me pareció que esa desigualdad económica era algo inadmisible. Más adelante llegué a la convicción, en gran medida gracias a Andrés Manuel López Obrador, de que la corrupción es un elemento que tiene todo que ver con la desigualdad económica, que si no resolvemos el asunto de la corrupción, es imposible reducir la desigualdad. Por otra parte, me interesó siempre la política exterior de México, ¿verdad? Por eso orienté mis estudios en ese sentido, de modo que eso es un poco mi trayectoria académica. Debo decir que al mismo tiempo tuve una formación profesional en la música clásica, ¿verdad? Desde los 4 o 5 años yo aprendí, de hecho, las notas antes que las letras, de modo que la música también ha sido una vertiente fundamental en mi vida. Para nosotros es importante conocer qué es lo que motivó su llegada a la política y particularmente al Congreso. Es decir, yo tuve una especie de desvío en los años iniciales de mi vida, porque yo quería dedicarme desde un principio a la política exterior de México, pero las circunstancias, ciertas invitaciones que tuve para encabezar instituciones culturales, me llevaron a dirigir el Festival Internacional Cervantino durante 5 años, luego a fundar y dirigir el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, lo que hoy se conoce como FONCA. Pero todo esto fueron actividades circunstanciales. Finalmente pude ya incorporarme a la vida diplomática, fui embajador en diversos países de Europa y no había yo tenido actividad política como tal hasta que tuve un encuentro en el 2006 con Andrés Manuel López Obrador. Realmente yo había conocido prácticamente a toda la clase política a lo largo de mi vida, por razones circunstanciales, biográficas, lo que usted quiera. Y cuando por primera vez escuché hablar a López Obrador, cuando lo conocí, yo percibí inmediatamente que se trataba de una figura completamente distinta a todos los demás líderes políticos mexicanos que yo había conocido. Me entusiasmó desde el primer momento su proyecto de nación, su proyecto de país, además de sus atributos personales, su honestidad, su integridad, etc. Y a partir de ahí, a partir del 2006, ya incursioné en lo que pudiéramos llamar una actividad política como tal. Luego soy uno de los miembros fundadores de Morena y ya imaginarán ustedes la satisfacción que me causa que un partido que fundamos
a partir de casi nada, hoy sea el país, el partido más importante del país, el partido político más grande y más importante del país. Empezamos, como decía yo, con la fundación de Morena, sin ningún recurso económico, con todos los poderes fácticos y el gobierno, la fuerza del Estado en contra, de manera que no teníamos nada, pero al mismo tiempo teníamos todo, teníamos nada y todo. ¿A qué me refiero con que teníamos todo? Con que teníamos a un gran líder, a una gran figura, que yo considero que es el tipo de figuras históricas que solamente aparecen 2 o 3 veces por siglo. De manera que con ese liderazgo logramos que Morena se convirtiera en el partido más importante del país. Justamente la lucha en contra de la desigualdad económica. Esto que ha sido una constante de la historia de México y que muchos sectores consideran como algo, entre comillas, normal, a mí siempre me pareció aberrante, no solo por razones morales, que para mí son las más importantes, por cierto, pero además por razones hasta económicas, ¿verdad? Porque un país moderno no tiene viabilidad si la mayor parte de sus pobladores viven en pobreza o en pobreza extrema. De modo que ahí encontré un punto de confluencia muy notorio con Andrés Manuel López Obrador. Otra cuestión quizás sea la perspectiva histórica que tiene el presidente López Obrador de México, ¿no? Todo lo ve enmarcado en lo que ha sido la historia de México. Bueno, yo estudié precisamente historia política y ciencias políticas y relaciones internacionales, de modo que tenemos siempre muchísimos temas comunes de conversación y de posicionamientos políticos, ¿verdad? Hay una coincidencia de metas y yo diría que de enfoques también. Ahora bien, para nosotros es importante conocer en qué consiste su agenda parlamentaria, sea a nivel del grupo parlamentario o de sus propias iniciativas. Claro. A ver, durante el primer año de esta legislatura, yo creo que quizá el tema que más nos ocupó fue el de la ratificación del tratado, del nuevo TEMEC, el tratado económico comercial con Estados Unidos y Canadá. Tuvimos que hacer un análisis muy detallado que duró muchos meses y logramos la ratificación por todas las fuerzas políticas representadas en el Senado de este tratado. Ahora estamos en espera, evidentemente, de la misma ratificación en los otros 2 países parte. Fuera de eso, yo creo que en este primer año de la legislatura hemos logrado cuestiones muy de fondo. Citaré unas cuantas que me vienen a la memoria, no necesariamente en orden de importancia, pero por ejemplo, la reducción del costo del Senado para el país. Esta reducción de alrededor de 30% que logramos en el día 1 de esta legislatura, creo yo que tiene mucha importancia, otra vez no solo en términos económicos, sino en términos de mensaje político, términos psicológicos. Se trataba de enviar una señal a la sociedad mexicana de que la nueva política representada por la Cuarta Transformación es distinta y se basa en la austeridad republicana para poder utilizar todos los fondos ahorrados por el gobierno en sus distintas ramas, por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, para los fines de la política social, ¿verdad? Entonces, ese fue un logro inmediato. Luego, por ejemplo, convertimos la corrupción y el fraude electoral en delitos graves, que no eran, sorprendentemente. Se hizo una reforma educativa, se eliminó el Estado Mayor Presidencial. Algo que me parece importantísimo es que se eliminó la capacidad que tenía el jefe del Estado mexicano para evitar o para permitir
que algunos grandes empresarios, algunas grandes empresas no pagaran impuestos. El propio presidente se quitó a sí mismo la facultad de la exención de impuestos a las grandes empresas y bancos. Esto es importantísimo, también no solo en términos financieros, sino para dejar en claro que el poder económico y el poder político están separados en este gobierno y en la Cuarta Transformación. La revocación de mandato es otra de las cuestiones que me parecen que implican un cambio fundamental. En toda la historia de México no hemos tenido nunca un jefe de Estado que se someta al juicio de los ciudadanos a la mitad de su periodo, como vamos a tener ahora en este gobierno hacia mediados del sexenio. Esa posibilidad de que el pueblo, la ciudadanía en general, todos los sectores, ratifiquen o no al jefe del Estado es una cosa inédita en la historia de México y en la de muchos países del mundo. Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿cuál piensa usted que es la agenda de México en el caso de Estados Unidos, de Europa y en este momento de América Latina? El gran reto es tener una relación con los Estados Unidos de Norteamérica de respeto, de colaboración, de cooperación, pero no de que los Estados Unidos influyan en asuntos internos mexicanos. Esto es, diría yo, la característica esencial de la política exterior que el Senado mexicano busca apoyar. Una independencia absoluta de cualquier potencia extranjera, un respeto a ultranza de nuestra soberanía, y esto es fácil decirlo, pero si revisamos históricamente nuestra trayectoria política de los últimos 200 años, pocas cosas han sido más difíciles de sostener que el respeto a nuestra soberanía. México puede definirse como un país que tiene realidad, cuya razón de ser es la defensa de nuestra soberanía ante intentos extranjeros, sobre todo en el siglo XX y en el siglo XIX, de entrometerse en los asuntos internos de México. Entonces ahí tiene usted dos principios que me parece que son retos muy grandes de nuestra política exterior. Otro es cómo reforzar nuestra membresía en América Latina y el Caribe, una membresía natural, lógica, por razones culturales e históricas, pero hay que lograr esa membresía, ese papel nuestro en América Latina sin intervención en los asuntos internos de cada uno de los países que conforman América Latina. En cuanto al tema de la migración, supongo hay también un reto importantísimo. El tema de las grandes migraciones que hemos visto en los últimos tiempos y que van a seguir ocurriendo mientras no haya un cambio de fondo en la condición económica y social de los países centroamericanos, es en efecto uno de los mayores retos de México. Porque por una parte nosotros en México hemos tenido siempre una política de puertas abiertas hacia el migrante, pero por otra parte tenemos que evitar que estas corrientes migratorias se conviertan en un problema con los Estados Unidos o incluso en un problema interno. Por eso el actual gobierno ha propuesto un enorme plan, un muy profundo plan de desarrollo económico y social para los países centroamericanos, en particular el Triángulo del Norte, como la única manera de hacer que disminuyan esas migraciones que por otra parte son comunes en todos los continentes, de sur a norte, ¿no? Ese es uno de los grandes temas del siglo XXI y es algo con lo que tenemos que aprender a vivir, tenemos que tener un modus operandi con esta realidad de que hay y va a seguir habiendo en las próximas décadas
grandes flujos migratorios de los países del sur hacia los países más desarrollados del norte del planeta. Ni qué decir en términos del desarrollo económico y por supuesto del intercambio comercial. En materia comercial, el primer reto fue, como ya decía yo, la aprobación, la ratificación del TEMEC, de este tratado que es tan importante para la vida económica de los tres países. Desde luego somos un país abierto al comercio internacional, a la inversión extranjera, tanto como a la inversión privada mexicana. Creemos que esos son factores esenciales para el desarrollo de México. De modo que estamos completamente a favor de los intercambios comerciales con el mayor número posible de países, no solamente con Estados Unidos y Canadá, sino desde luego con América Latina, con Europa y con países de Asia que cada vez son más importantes en el concierto internacional. Independientemente de la tradición diplomática de México, desde tiempos de don Benito Juárez, la propia doctrina Estrada e incluso la doctrina Carranza, con una fama bien reconocida, bien ganada en México a nivel internacional. En términos de la filosofía latinoamericanista, de los procesos políticos de cambio, de la emergencia social que se está viviendo ahora, ¿qué es lo que tiene México que ofrecer? ¿Hay algún mensaje, hay algo que México represente para estos países a nivel del continente? Mucho. Yo diría que México siempre ha aportado mucho a las políticas de cohesión y de desarrollo de América Latina, no solo en el plano económico, sino en el de la cultura y de la identidad. Hay una línea directa que va de Rodó a Sarmiento, Mariátegui, Aya de la Torre, José Vasconcelos, Martí. Todos estos pensadores han tratado de encontrar los puntos en común de la civilización latinoamericana, porque es toda una civilización en su conjunto, y también en algunos casos en los países individuales. De manera que hay toda esta gran tradición intelectual que fue soslayada durante los años de las políticas neoliberales, en que se pensó que más que países, los países latinoamericanos eran empresas, que se trató de manejarlas como si fuesen empresas. No, América Latina es mucho más que empresas, es una cultura, es una serie de países unidos por el idioma y por muchos factores culturales, y hay que retomar esta tradición intelectual que parte al menos de José Enrique Rodó, el gran pensador uruguayo. Yendo más allá de esta coyuntura, incluso sobre lo que usted ha dicho, que ya está representando en sí algo todavía más importante que las primaveras árabes, ¿qué significado tiene el que México vuelva a recibir un personaje y sobre todo de la talla de Evo Morales, especialmente en términos de una especie de reivindicación de la identidad latinoamericana? Yo creo que uno puede discutir muchos aspectos de la presidencia de Evo Morales en Bolivia, pero hay también algunos temas que son incontrovertibles. Y entre ellos me parece a mí el más importante, la redignificación de la población autóctona de Bolivia, ¿verdad? De la forma en que Evo Morales le regresó a las comunidades indígenas bolivianas el orgullo, su papel en la historia de Bolivia y de América Latina. Esta reivindicación de las distintas etnias que configuran Bolivia me parece a mí de una gran importancia. Pero aparte de eso, la política de asilo de México es algo que es una antigua tradición y que nos ha permitido recibir inmensas aportaciones, por ejemplo, de los republicanos españoles que escogieron venir a México, y hay muchos casos a lo largo del siglo XX donde México ha usufructuado los beneficios de tener a gente que llegó a México buscando asilo y que se integraron a la vida cultural, económica de México. Senador,
Ha sido un gran gusto escucharle otra vez. Hemos aprendido mucho de su plática. Muchas gracias, Luis. Gracias por su visita y hasta pronto. Y a ustedes, amigas y amigos, gracias por seguirnos y no olviden sintonizarnos en 8 días.